Este episodio de Steven Universe nos muestra las consecuencias de la codependencia emocional. El episodio empieza con Steven y las Gems recorriendo una zona antigua de guerra, donde Perla narra con nostalgia la gran batalla que se libró en los tiempos Diamante, hace más de 5000 años. Garnet explica que tienen que sacar las armas de este campo, ya que podrían ser peligrosas para los humanos, a lo que Perla sugiere a Steven buscar una arma para sí mismo, seguido de criticar a León recomendándole a Steven que lo entrene un poco mejor, ya que este es muy desobediente y ni siquiera escucha a Steven. No obstante, León encuentra una funda de espada, y no cualquiera, ya que esta es la funda de la espada de Rose Cuarzo, a lo que Perla se emociona y trata de arrebatarla al instante. Steven, con curiosidad, pregunta si su madre combatió en este lugar, a lo que Perla contesta afirmando de manera alegre que ella combatió a su lado, a lo que Amatista dice que le hubiera gustado estar ahí. No obstante, Garnet dice que es algo de lo que se hubiera arrepentido, ya que la masacre fue un caos de destrucción y muerte para miles de gemas, a lo que de manera insensible Perla afirma que a pesar de todo eso ganaron, destacando que ella estuvo junto a Rose durante ese tiempo, como si el fin justificase los medios. La guerra entre gemas y las Crystal Gems fue uno de los eventos más grandes de la Era 2, cobrando consigo miles de vidas de gemas, provocada por la rebelión de Rose Cuarzo, o como ya conocemos, Diamante Rosa, la cual se rebeló contra sus hermanas para así defender la Tierra, rompiendo miles de gemas en el proceso. Pero Perla narra estos hechos de una forma positivamente nostálgica, algo contrario a Garnet, quien ve esto de una forma totalmente realista, muy diferente a Perla, quien parece hacer un lado ese punto de vista, solo recalcando sus momentos con Rose, algo un poco insensible de su parte. Pero, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Al volver a casa, mientras Garnet y Amatista guardan las herramientas, Perla mira de forma nostálgica la funda de la espada, mientras Steven observa confundido, preguntando cómo era mamá, a lo que Perla la describe como un ser bondadoso y brillante, diciendo que se parece mucho a Steven, algo que está muy difícil de comprobar. Luego de esto, Perla le da la funda a Steven, lamentando no tener la espada para él, ya que en esa funda esa espada cabe mejor que cualquier cosa. Steven, curioso, pregunta cómo encontrarla, a lo que Perla, bajo absoluto secreto, le enseña un lugar escondido de Rose. Durante el camino, Perla describe que su relación con Rose era algo incomparable, argumentando y describiéndose a sí misma como la única persona de confianza de Rose, siendo su confidente y destacando su relación como algo único. Perla se describe a sí misma como un ser único para Rose, pero ¿qué es ella realmente? Perla no era solo una gema. Era una idea rota de sí misma, una existencia entregada por completo a alguien, que no supo que no pudo amarla como ella necesitaba, ya que Perla no vivía para sí, vivía para Rose. Y es ahí donde nace lo que llamamos codependencia emocional, cuando el amor deja de ser libre y se convierte en una necesidad, y cuando estar cerca del otro se convierte en una forma de no desaparecer, ya que en aquellos tiempos Perla se anulaba a sí misma, se desdibujaba y se conformaba con migajas de atención, con estar ahí a un lado en silencio, pensando que eso era suficiente. ¿Eso te suena familiar? Pues tal vez tú también alguna vez fuiste Perla. Tal vez creíste que amar era sacrificarse, que cuidar era soportar. Pero no, amar no es desaparecer para que otro brille, o esperar a que te elijan cuando ni siquiera te eliges tú mismo. Al llegar al lugar, Perla trata de sorprender a Steven, pero para su decepción, Steven ya conoce ese lugar, e incluso sabe cómo usarlo, lo que hace que Perla se disguste con él, ya que se suponía que solo ella sabía la ubicación de ese lugar. Enojándose en el proceso, y al estar un poco molesta, ella le recuerda a Steven que están buscando en realidad, mostrando una imagen de la espada de Rose, y al verla Steven confiesa saber dónde está, sacándola de la melena de león, dando confundida a Perla ya que ella no sabía que Rose poseía un león, enojándose mucho más en el proceso ya que se supone que ella sabía todo acerca de Rose, a lo que Garnet dice que a veces Rose escondía cosas para proteger a los demás, comentario que hace que Perla se enoje con Amatista y Garnet e incluso con Steven, para luego irse molesta e inconsolable. Pero si nos ponemos a pensar, ¿por qué está molesta Perla realmente?
A veces lo más difícil no es perder a alguien. Lo más difícil es darte cuenta que quizá nunca tuviste a esa persona por completo. Perla no está molesta con Steven, ni siquiera con León. Está enojada con una parte de ella misma. Una parte de una verdad que no quiere reconocer, que hay una parte en el corazón de Rose al que ella nunca tuvo acceso. Ya que Perla entregó todo de sí misma, se partió en pedazos, luchó guerras, guardó secretos, siguió órdenes disfrazadas de amor. Y en su cabeza eso la hacía única. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿qué pasa cuando descubres que no eres único? Que hubo cosas que no te dijo, o lugares donde no fuiste invitado, algo que duele. Porque no saberlo no significa solo no saber, significa que la imagen que tenías de ese amor era solo tuya, no compartida y no recíproca. Y eso es lo que más le dolió a Perla. No fue la espada o el león. Le dolió darse cuenta que su lugar en el corazón de Rose no era tan claro como ella pensaba. Que a veces puedes amar con todo y aún así no ser elegido del mismo modo. Esa nostalgia egoísta cuando lloras no solo por lo que fue, sino por lo que creías que era. Pero eso también es crecer, entender que los demás no nos pertenecen, que no somos el centro del universo de nadie, que aún así tenemos un valor, aunque nadie más lo reconozca, aunque el amor que dimos nunca vuelva, aunque el lugar que creímos tener había sido solo una ilusión, lo que para nosotros como seres sociales es algo muy doloroso. Pero, ¿qué es para Perla? Un ser que desde el primer momento de su existencia, su identidad entera se formó a través de Rose. Y tal vez no saber todo sobre Rose, sus secretos, sus decisiones e incluso su pasado, significa para Perla que nunca la conoció completamente. Y eso sacude el sentido de su existencia. Lo que tarde o temprano puede llevar a consecuencias graves, a lo que estamos a punto de ver. Preocupado de Perla, Steven le pide ayuda a León para así poderla encontrar. Luego de atravesar un portal, León y Steven logran encontrarla. Sin embargo, Perla, sumida en su tristeza, se niega a querer dialogar con Steven y decide huir, pidiéndole a Steven que la deje en paz, rechazando hablar con él y pidiéndole que aleje a León de ella. Steven, entendiendo esto, decide dejar a León para así poder hablar con Perla, quien se muestra muy triste ante la existencia del mismo. Al intentar alcanzarla, Steven logra ver una expresión indescriptible de Perla, lo que accidentalmente lo hace resbalar y termina colgando de raíces a punto de morir. Y de forma muy frustrante, Perla por un segundo se preocupa por él, para luego dejarlo a su suerte, lo que realmente nos deja con un pensamiento muy raro hacia ella, como si no le importase que Steven cayese al abismo. Si bien no podemos justificar sus acciones, creo que podemos resolver la pregunta que más nos intriga de ella. ¿Qué le pasa a Perla psicológicamente? Perla está atravesando un duelo no resuelto y una crisis de identidad emocional, ya que su aparente odio hacia Steven es realmente una proyección de su propio dolor, lo que es pérdida y resentimiento no procesado. Perla no solo perdió a Rose en su figura física, sino que también perdió su rol en la vida de Rose. Perdió la idea de que era su compañera más leal, su única confidente y su elegida. Y el problema es que Rose no murió completamente, sino que su existencia se transformó en Steven. Y esto hace que Perla se quede atrapada en un duelo ambivalente. Pues, ¿cómo dueles a alguien que vive dentro de alguien más? Y de esta forma Steven se convierte en un recordatorio constante de lo que Perla perdió, y a la misma vez de lo que no puede terminar de soltar. Desde la psicología psicoanalítica y humanista, entendemos que cuando no podemos manejar una emoción dolorosa, tendemos a proyectarla. Perla no puede enojarse con Rose porque aún la sigue idealizando, así que proyecta esa rabia en Steven, que es más seguro para recibirla. Y esto lo hace de forma inconsciente. No es que Perla piense que racionalmente Steven es culpable, es que su dolor necesita un receptor y Steven sin querer se convierte en el contenedor emocional de resentimiento acumulado. Analizándolo un poco más, Perla muestra patrones de codependencia emocional, ya que su autoestima está ligada a ser útil y necesaria para Rose. Y al desaparecer Rose, Perla pierde el espejo donde se reconocía. Y aquí es donde entra Steven. Steven representa la nueva vida de Rose sin ella. Psicológicamente, eso amenaza la base sobre la que Perla construyó su identidad. Y como todavía no sabe quién es sin Rose,
siente que Steven simbólicamente le arrebató su lugar. Desde la teoría del apego y la psicología relacional, podemos decir que Perla experimenta celos emocionales, no por posesión, sino por una exclusión afectiva, así como una herida narcisista, ya que su orgullo y percepción de sí misma se ven dañados al descubrir que no sabía todo sobre Rose. En este capítulo, cuando Steven revela cosas que ella no conocía, se enfrenta a esta verdad. Y puede que por su mente se crucen las siguientes palabras: quizá no fui tan importante para ella como yo pensaba. Y esa es la verdad que no puede sostener todavía. Y debido a eso reacciona con rechazo. Y aquí es donde nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Perla odia a Steven? Desde un punto de vista clínico emocional, no hay un odio verdadero hacia Steven. Lo que hay es una regulación emocional, duelo inconcluso y una confusión afectiva. Hay amor pero mezclado con dolor, celos, miedo y pérdida de control, ya que lo que Perla siente es mucho más complejo que el odio. Es el reflejo de un alma rota buscando su lugar en un mundo que ya no la comprende. La pregunta es, ¿será capaz de sanar y encontrar su identidad o quedará atrapada en el eco de su propio dolor? Una vez Steven logra subir, ve a una Perla en profunda tristeza, a alguien devastada por lo que siente. Steven trata de preguntar qué sucede, a lo que Perla dice que a veces suena como Rose, preguntándole: ¿recuerdas este lugar? ¿Tienes uno de esos recuerdos? Mostrándole a Steven el momento más memorable de Perla con su diamante, y así el significado de ese lugar para Perla, pues ahí fue donde decidió permanecer con Rose toda la eternidad, admitiendo que todo lo que hizo lo hizo por ella, y ahora que no está, se siente sin rumbo, preguntándose si Rose puede ver a través de los ojos de Steven, si se decepcionaría por ver cómo actúa. No obstante, Steven abraza a Perla y dice que para él, ella es alguien genial, haciendo llorar a Perla, quien más que haber comprendido las palabras de Steven, llora de forma culposa, dejándonos un momento triste. Luego de esto, ambos deciden meter la espada de Rose de nuevo en la melena del león, y Steven con sus ocurrencias trata de animar a Perla, sacando cosas de la melena del león, y en ello encontrando la bandera de la rebelión de las gemas, emocionando a Perla, quien se anima a contar sus historias junto a su amada diamante. Para luego de ello, vemos una escena de ambos montados en el león, pero de repente vemos la expresión de Perla, seguido de una mirada hacia Steven. Si bien hay miradas que no necesitan explicación, pues no vienen de la mente sino del alma, la mirada que Perla lanza hacia Steven al final del episodio no es odio ni enojo, es a lo que llamamos rendición emocional. Es ese momento en el que ya no puedes sostener la rabia, porque en el fondo lo que sientes no es furia, es dolor, es vacío. Es ese miedo profundo a aceptar que lo que más amaste ya no está. Y lo peor de todo, que tal vez nunca fue tuyo. Justo en esa mirada, Perla deja de pelear. No porque haya sanado, sino porque está empezando a entender que Steven no es su enemigo, ni la causa de su tristeza. Es solo un reflejo de lo que perdió y de lo que aún no ha podido soltar. Y es que un aspecto que podría profundizarse es cómo Perla idealiza a Rose en su mente, viéndola como una figura perfecta a la que se le debe ser leal y devota. Y es esta idealización la que crea una distorsión de la realidad, ya que Perla no acepta que Rose también tenía su propio espacio y decisiones que no compartió con ella. Y este es el fenómeno que puede ocurrir en relaciones codependientes, ya que al poner al otro en un pedestal, nos olvidamos de sus defectos y de la realidad de que las personas son complejas y tienen sus propios límites. La mirada del fragmento al final, al menos para mí, es el primer paso, no hacia el perdón, sino hacia una verdad. Porque solo cuando dejamos de defendernos del dolor, empezamos poco a poco a sanar. Ya que, si lo piensas, todos somos un poco como Perla, seres totalmente sociales que en algún momento dependimos totalmente de una persona a quien amamos y admiramos, y donde basamos quiénes éramos a través de esa persona. Pues como seres sociales algunas veces nos definimos a través de lo que damos a los demás. Y cuando esos lazos se rompen, sentimos que llegaremos a perder nuestra identidad. Como Perla nos aferramos a las relaciones y roles que nos dan sentido, pero cuando desaparecen nos quedamos vacíos. La mirada de Perla al final es el primer paso hacia la sanación, ya que enfrenta la dolorosa verdad de que su valor no depende de ser necesario para otros. De hecho, nos parecemos mucho más a ella cuando proyectamos nuestro dolor en los demás y no sabemos quiénes somos sin el otro.
La transformación llega cuando rompemos esa codependencia y entendemos que nuestra identidad viene de adentro y no de lo que damos a los demás. Al final, la verdadera libertad y sanación se encuentra en soltar el pasado y reconstruir una identidad desde lo que somos por nosotros mismos. Quiero pensar que al igual que Perla, has pasado y estás pasando por esos momentos donde esa figura, ese ser que le daba forma y sentido, ya no te mira de la misma manera, pues tal vez te ha dejado, o tal vez ya no está para ti, o tal vez eres tú el que no sabe cómo mirarlo, y ahí estás, sintiendo que algo se ha roto, que te has quedado a la deriva. En el fondo te das cuenta que tu identidad estaba unida a esa persona, que sin ella sientes que te has perdido, y que el dolor es tan grande porque te has quedado sin el espejo que te definía, y sin la conexión que te hacía sentir completo. Pero permítanme decirte algo, ese dolor, esa sensación de vacío, ese primer paso hacia algo nuevo, no es el final, es solo la semilla de tu transformación, es solo algo dentro de ti que aún no sabes cómo describir, y que tal vez no imaginas que están haciendo de ese mismo dolor. Sé que no es fácil, sé que duele, sé que te preguntas si lo lograrás. Pero te digo algo, al final como Perla, ese será el dolor donde realmente encontrarás tu lugar. Porque a veces lo que nos duele más es lo que nos empuja a reconocer que el ser que somos hoy no es todo lo que podemos ser. La codependencia nos atrapa, nos hace creer que somos menos sin el otro. Pero en realidad, solo al soltar esa dependencia, podremos reconocer nuestra verdadera fuerza. Y aunque no veas el camino claro ahora, esa grieta, esa separación te está llevando a la versión más pura de ti mismo. Y es en ese instante cuando por fin entiendes que el dolor no te destruye, sino que es algo que más bien te moldea. Y descubrirás que lo que te rompió fue en realidad lo que te hizo más fuerte, más real y tal vez, y solo tal vez, igual de única que una perla. Suscríbete y dame un like si te gustaría ver más videos de este tipo de contenido. Así como también puedes opinar qué te pareció la resolución de hoy en la caja de comentarios. Sin más que decir, eso ha sido todo por esta vez. Nos vemos en la siguiente edición.